Las deidades prehispánicas reflejan una cosmovisión donde cada dios o diosa tenía una misión, con tareas que iban desde velar por el sol, la lluvia, hasta acompañar la vida y la muerte. Tlazolteotl, por ejemplo, nos muestra cómo incluso los pecados podrían transformarse en aprendizaje. En este video vamos a entender cómo estas deidades podrían representar ideas complejas sobre la vida, la muerte y la moral dentro de la cosmovisión prehispánica. Además, descubriremos qué significaban, cuál era su papel dentro del universo simbólico y cómo podemos interpretarlas hoy para comprender su visión del mundo. Quédate hasta el final para profundizar en el caso de Tlazolteotl y cómo nos ayuda a entender mejor la manera de pensar de los pueblos prehispánicos. Hola, yo soy Giria. Yo soy Andy. Yo soy Rosy. Y nosotras somos... Ajolotes. ¿Ajolotes? ¡Ajolotes Nerds! Hablar de deidades prehispánicas para mí no siempre es como todo un descubrimiento, ¿no? Porque siempre las estamos asociando con Dios, unidad, y resulta que las deidades prehispánicas, o sea, de repente es uno, de repente es otro. Por ejemplo, en el caso de Tezcatlipoca, como este dios de repente era uno, de repente tenía un color, de repente tenía otro color, y de repente se le asociaban al dios de la guerra, pero también al dios de los brujos, y tenía como esta cuestión del inframundo, como esta cuestión también de dioses creadores. Entonces creo que dentro de las deidades prehispánicas existen diferentes atributos, ¿no? Y el caso de Tlazolteotl es fabuloso, es una deidad bastante compleja. No hablarla así como una diosa ¿no? Sino... Sí, porque creo que a veces estamos acostumbrados a pensar que cada deidad tenía un atributo y hasta ahí, ¿no? Tlaloc es el dios del agua, ¿no? O así de los más famositos. Pero no, o sea, Tlaloc no nada más se dedicaba a traer la lluvia, o sea, sí se relacionaba con muchos de estos fenómenos meteorológicos de las lluvias, los granizos, incluso también las sequías, pero también se relacionaba con el dios de los mantenimientos, con el dios de las cosechas. Entonces no nada más debemos de pensar a cada una de la deidad, encasillarla con un atributo en específico, ¿no? Tú eres de la guerra y hasta ahí, tú eres del agua y hasta ahí, tú eres del sol y hasta ahí, no, sino que tenían muchas más habilidades. Exacto, y creo que aquí en este caso me gustaría como abondar unos conceptos para entender un poco cómo se desarrollan las deidades prehispánicas, ¿no? Les vamos a traer a una diosa fabulosa que tiene como diferentes características y tiene una complejidad bastante fuerte, ¿no? Entonces me gustaría empezar con estos conceptos para empezar qué es un arquetipo, ¿no? Entonces un arquetipo es, por así decirlo, el origen, ¿no? El modelo, es un patrón, un ejemplo con el cual pues se comparten ideas, ¿no? O sea, en esta asociación de, ok, un arquetipo es una idea que, por ejemplo, la idea de la creación. Viene un dios creador que va a crear, te da vida, pero al mismo tiempo tiene muerte, ¿no? Entonces eso sería un arquetipo, ¿no? Y muchas de las deidades prehispánicas están asociadas a esto. Las advocaciones prehispánicas, como bien lo decía Andy, tienen diferentes características que van transformándose de acuerdo a las necesidades de la época. Por ejemplo, es que no está lloviendo tanto, ¿no? Pues es que hay que decirle a Tlaloc que nos mande lluvia, y está asociado al agua, pero Tlaloc no solamente es dios del agua, porque también está asociado al dios del trueno. Y entonces ya y con los europeos tienes un dios del agua y un dios del trueno. Aquí tienes más características inclusive, ¿no? Creo que de ahí surge mucho esa confusión, ¿no? Porque ¿cómo? Es el mismo, pero es diferente, pero entonces no eran todos diferentes, porque por ejemplo, ¿no? Tezcatlipoca, ¿no? Dios de la guerra, dios del caos, pero de pronto su advocación es Tepeyólatl. O sea, nada que ver, ¿no? Porque Tepeyólatl es un jaguar, porque Tepeyólatl es el corazón del monte, se asocia justamente a los terremotos, y entonces dices que tenía que ver eso con Tezcatlipoca, pero es el mismo. O justo también pasa mucho con Quetzalcóatl, ¿no? Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Ok, y otro dios aparte era Ejecatl, pero Ejecatl es el dios del viento, pero a la vez es Quetzalcóatl. Entonces
creo yo que tenemos que cambiar mucho esa visión de que cada deidad tenía una función, porque en realidad está siendo la misma deidad. E incluso si ustedes lo llegan a leer o a ver en otros videos, se le llaman advocaciones o desdoblamientos, pero seguía siendo la esencia de esa misma deidad, ¿no? Entonces, justo eso es como lo que hacen las deidades prehispánicas, ¿no? También entender que son los mitos. Y el mito es una resignificación de la lógica, o sea, ¿qué es lo que estás entendiendo? Es un mecanismo de transmisión cultural que está inscrito en las representaciones históricas y fenómenos históricos concretos y de apropiaciones culturales. Las deidades prehispánicas también están asociados a los mitos de creación. Y finalmente tenemos la palabrita rimbombante que a nosotros nos gusta utilizar, que es la cosmovisión, ¿no? Y la cosmovisión no es otra cosa que la forma de pensar cómo se creó el mundo. Y pensar que siempre en esto de los mitos de creación que comentas, al menos en época prehispánica, siempre existió un tiempo de las deidades, ¿no? Era un tiempo distinto al nuestro, en el que se empiezan a crear, digamos, desde la pareja creadora, y empiezan a generarse más deidades, y empiezan a vivir, y empiezan a crear el mundo, y a partir de ellos es que luego se crea al hombre o al ser humano, ¿no? O sea, como que primero entender que existe un tiempo de las deidades y luego un tiempo en el que ya los seres humanos empiezan a vivir sobre la tierra. Exacto. Pues llegamos a Tlazolteotl, ¿no? Esta diosa que es increíble porque la puedes vincular a muchísimas diosas, inclusive también está asociada al dios del humo, Tezcatlipoca, ¿no? ¿Por qué? Porque también tiene atributos de la guerra, ¿no? Entonces, las características principales a las cuales se les asocia Tlazolteotl es a la tierra, a la luna, también se le considera a las tejedoras, y aquí es el punto donde yo me quiero enfocar, que está abocado a la sexualidad, pero no esta sexualidad como de pasión, sino ya una cuestión como de lujuria, como de desenfreno, ¿no? Muchos investigadores la asocian a esta parte como sucia, y también dentro de las crónicas del siglo XVI, cuando empezaron a escribir acerca de Tlazolteotl, tenían toda esta mentalidad de decir, bueno, ok, vamos a asociar los dioses prehispánicos a nuestro conocimiento, ¿no? Entonces empezaron a asociar muchos de los dioses, como les estábamos comentando, a dioses que ellos conocían, y Tlazolteotl no fue la excepción. De las primeras referencias que tenemos de Tlazolteotl la asocian como a lo sucio, a lo mundano, a la basura, porque también de alguna forma la etimología de la palabra se asocia con la basura. Exacto, entonces pues ya saben, nos encantan como decir, bueno, pero o sea, el basura, ¿qué concepto se tiene como basura, no? Y este concepto de basura no es lo que nosotros estamos pensando, sino como ya de la cuestión de lo sucio, de lo moralmente incorrecto, ¿no? Entonces, los primeros cronistas que describen a Tlazolteotl le empiezan a asociar con esta cuestión de moralidad, donde ven a Tlazolteotl como la diosa que va a decir, te estás portando mal, estás haciendo cosas malas y tal vez un poco enfocadas a la sexualidad, o sea, va a haber castigo, ¿no? Y entonces los cronistas le empiezan a describir como una deidad que si no haces las cosas moralmente correctas puede haber consecuencias. O inclusive también ella era una diosa en donde, bueno, ya me porté mal, pues ahora voy contra Tlazolteotl, ay, oye, ¿sabes qué? Cometí adulterio. Ok, está bien, yo te lo digo. Y justo hay imágenes en donde ella se ve que se está comiendo todas las cosas moralmente sucias para transformarlas, ¿no? Entonces, no solamente tiene esta característica de ser como sucia, ¿no? Sino que también tiene este poder de transformación, y aparte es una diosa asociada a los mitos de origen de
de la cosmovisión prehispánica, ¿no? Entonces, hablar de Tlazolteotl también implica hablar de creación, hablar de la tierra, de la fertilidad. Entonces, es una diosa, por así decir, que tiene este acompañamiento de otras deidades femeninas, ¿no? Como Xochiquetzal. Xochiquetzal está asociada a la sexualidad también, pero de las jóvenes, ¿no? Como la veo y nos vemos, nos gustamos y te creamos amor, ¿no? Y Tlazolteotl es como decir, no, o sea, ya está esta parte más fuerte de la lujuria, en donde ya las cuestiones carnales se desenfrenan demasiado y cometes adulterio y actos sexuales más fuertes. Y yo creo que también se asociaba un poco con las imágenes en las que se representa a cada una de estas deidades, porque Xochiquetzal es como la diosa de las flores, de lo hermoso, de lo bonito, como acabas de decir, es una diosa joven, y muchas veces Tlazolteotl se representa como una mujer anciana, con ya bastante marcadas las comisuras de la boca, a veces ya sin todos los dientes. Entonces creo yo que justamente los cronistas están como tomando estas referencias para decir, no, pues prefieres algo más joven, ¿no? Algo viejo ya es algo como más desechable, cuando en realidad la cosmovisión o la forma de ver el mundo no era así, ¿no? Sino que estamos hablando de un ciclo, ¿no? En el que quizá las cosas se acaban, pero hay un renacimiento, porque incluso hay imágenes de Tlazolteotl en donde se está pareando a sí misma, ¿no? O sea, justo me recordó mucho esto que estás diciendo, en el que si bien Tlazolteotl devora esta basura, no es porque pues ay, qué sucia, ¿no? Hasta devora así cosas mundanas y sucias, sino que las está transmutando para dar paso a algo mejor. Exacto, entonces por eso justo como anda de aquí para allá, por así decirlo, tiene muchos elementos de otras diosas e inclusive de otros dioses, ¿no? Entonces cuando ustedes se acerquen a Tlazolteotl desde esta perspectiva, no solamente es una diosa que está asociado a lo sucio o que está asociado a la lujuria, ¿no? Sino también a la guerra, como les decíamos, a la agricultura. También es dadora de vida, pero al mismo tiempo la es una moralista, es decir, te estás portando mal y cómo va a ser tu vida si tienes esto. Y en algunos lados también la llegaron a asociar con la muerte, ¿no? Con esta parte del inframundo, porque resulta que pues la asocian con Tezcatlipoca, ¿no? Y otras deidades, ¿no? Y platicar de ella como una diosa que es, por así decirlo, omnipotente, no sé si podríamos utilizar esa palabra porque está en diferentes lugares y tiene diferentes asociaciones, y que es compleja en sí misma porque no puedes identificar a ciencia cierta sus elementos, decir, ya, orejeras, Tlaloc, ¿no? Humo, Tezcatlipoca, sino que ella tiene todos estos atributos, y al ser una deidad tan compleja, creo que merece cierto respeto, ¿no? Sí, totalmente. Y realmente entender que justo mucho de lo que nos ha llegado de Tlazolteotl al día de hoy es a partir de la visión de todas estas personas que llegan desde España, y decir una vez más, ¿no? Esto es del diablo, esto no está bien, ¿cómo vamos a hablar de una diosa del sexo, de la lujuria, cuando pues muchas veces se utilizaba la famosa sabanita porque nada más utilizabas el sexo para procrear y no realmente como un disfrute? Entonces obviamente creo que mucho de lo que nos ha llegado hasta hoy de Tlazolteotl es quizá una idea equivocada, una idea vista desde una visión de alguien que no estaba muy de acuerdo pues justamente con la cosmovisión prehispánica. Sí, y que como justo mencionas, sigue siendo una deidad bastante enigmática, de la cual pues nos gustaría saber quizá un poco más en el futuro. Pero ustedes, ajolotes, cuéntenos qué les ha parecido este episodio, qué piensan, ya habían escuchado hablar sobre Tlazolteotl o no, o si nada más sabían que estaba asociada con la lujuria, no sé, cuéntanoslo todo por favor aquí en los comentarios. Y pues nos despedimos, no sé si quieras comentar algo más, Rosy. Por el momento creo que nada más me quedo con la idea de que Tlazolteotl
es una deidad que tiene muchas cosas, que es un elemento prehispánico dentro de las deidades que se pueden asociar tanto al inicio como al final, y tanto vida como muerte, o sea, todo es una dualidad completa, ¿no? Y pues agradecer que nos hayas compartido también tu conocimiento. Y bueno, no olviden seguirnos, dejarnos sus likes, sus comentarios y leer el blog de Tutivirus. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Sean felices, bye. Ajolotes Nerds es patrocinado por Estudios El Búnker.